buenas noches y bienvenidos a Un Día Diferente, el programa con el cual TVN Noticias los invita a reflexionar sobre la necesidad de un sistema de transporte digno en Panamá. Así es, Iria. Junto a Mercedes Arias les presentamos un documental investigativo que relata minuto a minuto la complejidad de una tragedia. Todos recordamos dónde estábamos hoy hace exactamente un año, cuando el autobús 8B06, el 23 de octubre del 2006, se incendia frente al Templo Osana. Precisamente José Ricardo y yo estábamos en el departamento de noticias cuando llegaron los primeros informes. De hecho, TVN fue el primer canal comercial en llegar y transmitir en directo desde el lugar de los hechos. Yo venía por mi parte entrando a la ciudad, había manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa y buscando evitar esa ruta me topé con un tranque mayor. Al preguntarle a un policía, es él quien me da la noticia. Continué escuchando por radio. De alguna forma, todos fuimos afectados por la noticia y el país entero conmocionó ante la tragedia. Este documental refleja los acontecimientos de un día normal que se tornó diferente. Por la naturaleza de la historia hay algunas escenas fuertes, pero imágenes que fueron recreadas fielmente, basadas en los testimonios de quienes vivieron una terrible experiencia. Una experiencia además de terrible, traumática y por traumática transformadora. Conoceremos quiénes iban adentro del 8B06 y quiénes no vivieron para contarlos, porque más allá de sus nombres tenían sueños y amores que han quedado truncados por la tragedia. Esta es su historia.
pienso como muchacha Candela. Con placa 8B06 tiene capacidad para 55 pasajeros y aún así viajaba gente de pie. Situación prohibida en el corredor. Testigos declararon que las personas salieron por las ventanas y otras no alcanzaron salir del vehículo. Yo salí por la ventana, la parte de atrás. Un completo informe de lo que han sido los primeros heridos, los sobrevivientes de esta tragedia que ha ocurrido en el sector de La Cresta. En este momento ya se sacaron 4 cuerpos que estaban dentro del autobús. Calculamos nosotros de donde estamos, amigos televidentes, que hacen falta al menos otros 9 cuerpos que están amontonados en la parte trasera del vehículo. Yo como perito designado por la Unidad Tecnológica de Panamá para asistir a la Fiscalía Primera de Circuito en las investigaciones del bus 8B06, he estudiado con detenimiento todos los hechos que rodearon al infortunado suceso del 23 de octubre. El bus 8B06 sale de la piquera de Mano de Piedra aproximadamente a la 1:10 de la tarde y llega cerca de la 1:20 al puente elevado de la Martín Sosa, en donde bajan entre 3 y 5 pasajeros. El chofer continúa su marcha, adelanta un bus y logra estacionarse sobre la mano derecha. El fuego envuelve totalmente ahora el bus y la tragedia se consuma. Mi nombre es Luis Elías Contreras, soy ebanista de profesión. Ese día, 23 de octubre del 2006, abordé este bus, Mano de Piedra, el 8B06, con destino a la ciudad capital. El traslado de ese bus a la ciudad son de 8 minutos, pero fueron los 8 minutos más largos de mi vida. Mi nombre es Cecia Jiménez, soy hija de la señora Noritza Tejada, que vive en el bus con mi hermano Juan David. Ella es pastora allá en la isla de Pedro González y ellos iban para la feria de Cheyo Galvez a hacer súper. Como iban tarde ese día, agarraron el corredor de Mano de Piedra. Mi nombre es Margarita Sepúlveda, soy esposa del señor Jorge Luis Núñez. El día 23 de octubre estábamos en la parada esperando un bus. Salió primero un Diablo Rojo y atrás un corredor. Luis me dijo que en cuál de los dos bus no íbamos, pues él me dijo que en el Diablo Rojo y yo le dije que no, que en el corredor, porque para llegar rápido, ¿no? Y veníamos con el baby, que veníamos hacia acá, hacia la ciudad, a ver unos juguetes para ver si se los comprábamos o se los abonábamos. Mi nombre es Marixa Rivera, tengo 24 años de ser enfermera y el 23 de octubre mi vida cambió. Salí de mi casa a la 1:30 normalmente a tomar mi bus porque mi turno era de 3 a 11 de la noche. Me monté en la parada normalmente de Roberto Durán. Me senté detrás del chofer porque sentí que en esa área iba a recibir como más brisa y al contrario. Mi nombre es Elvin Arián Bazán, tengo 27 años, me dedicaba a la bonería en la calle. Yo me tenía que bajar en la Cuchilla Caledonia ese día a vender mi huevo de tortuga y de codorniz. Yo me monté con mi amigo en el bus. Venga, venga, corredor. Él agarró su puesto, yo agarré mi puesto, pero yo me cambié de ese puesto para el último puesto. Entonces yo le dije a él, yo me voy a cambiar de este fogado aquí porque esto aquí no. Yo me cambié de puesto y me dice atrás, con mi cooler. Al montarme el bus sentí calor, pero ya es costumbre montarme en esos buses sin aire, y ya esos buses siempre andan con el aire dañado. Y hacía bastante calor en ese bus. Mi hijo David sube al bus en la parada de Santa Libra, donde está el Seguro Social. Él había comenzado a trabajar hacía 10 días apenas y tenía horario de 3 de la tarde a 10 de la noche. Mi nombre es Brenda Aguilar, ese día iba tarde a un curso de inglés, me dirigí hacia la parada de Cerro Batea, donde ahí tomé el bus Mano de Piedra Corredor para dirigirme al curso de inglés. El curso empezaba a las 2 de la tarde y ya eran como las 1:30, así que iba un poco apurada. Me fui a comprar una soda, me venía un corredor rosado y me dio sed y dije que voy a comprar una soda. Tenía que pasar al bus, porque ahí pasan muchos buses a corredor. Me tomé la soda y la tenía por mitad y venía ese bus
Ay, es que me voy ahí. Mi nombre es Elizabeth de Parma. Estuve casada por 32 años con el señor Carlos Antonio Parma. Eso de la 1 de la tarde, él me llama y me dice, Elizabeth, voy en el bus para Chiriquí. Dice, yo te llamo cuando llego allá. Como eso de las 1:56 por ahí, recibo una llamada, llegando a la Cresta, recibo una llamada de mi esposa Zuleika ahí, donde me dice que, oye Edgar, voy para Real Madrid siempre. Estoy subiendo el corredor con los muchachos. Espérame en Osana, pues yo que bueno, no hay problema, yo estoy llegando a Osana. Mi nombre es Lidia Esther Atencio Rojas, soy enfermera de profesión, tomé el bus en San Isidro y iba sentada en el último puesto, en el centro, a la mano derecha, y en la izquierda se encontraba la señora Escartín con los niños. Mi hermana se montó en la entrada del corredor norte. Su esposo la llevaba en el carro y ella le pidió que la dejara ahí para que él fuese a hacer unas carreras porque él era taxista. Me quedé dormida por buen rato y luego cuando él pagó, que hizo la primera estación en el corredor, ahí yo nuevamente abrí los ojos. Se sentía el fogaje, pero todavía no era un fogaje tan fuerte. El bus iba suave, no iba tan rápido tampoco. Llegamos a la garita y se sentía más calor, entonces, pero nadie decía nada. Seguimos todo el trayecto del corredor, llegamos aquí a la segunda garita. En la última garita del peaje, la gente se empezó a molestar ya porque la calor era insoportable. En ese momento, la gente le decía a él que se aguantara, ¿no? Pero él, como no había cobrado el pasaje, todo lo que fue el trayecto del corredor porque iba lleno, no hizo caso, solamente se llevaron a bajar de 3 a 5 personas en el puente. El chofer dice que él no iba a dejar bajar a nadie porque él no iba a botar su viaje. Esas fueron las palabras de él. Que comenzó a salir humo blanco, así como en especie, como si fuera cigarrillo. Una cosita bien leve, blanco. Ahí vi que eso estaba aumentando y le dije al chofer, señor, ahí está saliendo humo blanco. Él automáticamente, yo vi como que él hizo el pacto hacia atrás para ver por dónde salía el humo, pero no parando el carro. Y el humo empezó a salir muy rápidamente, era de color gris, recuerdo, y muchos que se iban a bajar no pudieron bajarse. Miró nuevamente en el área donde estaba saliendo el humo, pero ya no era humo blanco, era cantidad de humo negro que ya asfixiaba. Ya yo me ponía la mano sobre la nariz. Yo le estaba reclamando, el chofer paró el bus. Cuando el pavo abrió la tapa, el bus comenzó a echar llamas y ahí comenzamos, pues. El despelote, la gente comenzó a ir así, mujer se tuvo que tirar por una de las pocas ventanas. Yo salí por la ventana del puesto que estábamos sentados. Yo abrí la ventana, yo la corrí en un espacio chiquito como así. Era lo máximo que habría, no habría nada. Y Luis me empujó y así yo pude salir, que me raspé por aquí y por los hombros, pues. Entonces cuando yo iba a saltar, no pude, ahí senté a mi hijo y me dije, Dios mío, ¿será posible que uno vaya a salir de aquí? Y comencé a romper el vidrio, que los vidrios, en el bus hay unas barandas. Yo me guindé de las barandas y comencé a pegarle, a columpiarme ahí y a darle patada y patada. Yo sentí que estaban golpeando una ventana y yo me paré ahí en esa ventana porque yo decía que ese era Luis que iba a tirar el baby por ahí. Hasta que llegó un momento en que lo pude romper, gracias a Dios. Y por ahí, cuando ya estaba mi esposa abajo, yo le pasé el niño y ahí comenzaron a salir varias personas. Yo lo tenía y él estaba llorando que su papá se iba a quemar. Que todavía él dice que nos quemamos en el bus. Cuando yo veo que de repente empiezan a correr hacia atrás,
me caían encima, me dejaron totalmente despelucada. Yo lo que hice de una vez fue a tratar de abrir la ventana y mi ventana no abrió. Entonces vi que algunos sí, un muchacho que iba casualmente al lado mío, él agarró su libreta, la lanzó y empezó a deslizarse como una culebra. Él cayó, no sé si de cabeza, porque ni siquiera había puesto los brazos. Yo decidí dentro de mí coger hacia atrás, pero algo me decía, abre esa ventana. Y yo miré hacia mi derecha y vi que había una ventana y bueno, yo de repente intenté y cuando hice así abrió un poquito. Y yo lo primero que hice fue agarrar mi bolsa y lanzarla hacia afuera. Lo que hice fue sacar mi pierna y me quedé sentada en la ventana. Y vi la altura del bus, era demasiado. Yo, Dios mío, yo no me voy a tirar de aquí. O sea, cosa de segundo, yo mejor me lanzo. Usted no se imagina la cantidad de candela que salió. Me levanté automáticamente huyéndole a la candela y corrí hacia atrás. Y regresé porque era la locura que había en ese bus. Que usted no veía, yo no me escuchaba y sentía las pataletas. Y yo lo que le pedía a Dios, que, Dios mío, voy a recibir lo que me toca. Pero no sé, fue un impulso de nervio, una histeria que me dio, que yo cargaba un paraguas y yo comencé con la punta del paraguas a golpear el vidrio y a golpear. En ese sentí que rompí el vidrio. Ahí yo tenía una niña que me tenía como aguantada. Yo cogí la niña para que me diera paso, para yo también tirarme. La cogí, la tiré y por ahí mismo tuve que tirarme yo. Reventé la ventana con los pies, saqué a mi amigo y le dije que la ventana estaba abierta, las demás personas para que salieran, y le dije al otro joven que estaba al lado mío que abriera la ventana para que saliera. Gracias a mi amigo fue que salí por la ventana que él reventó. Yo en ese momento pues yo me quedé como un shock, pues yo me quedé impactada. Yo pensaba que eso no me estaba pasando a mí, porque yo estaba clara que yo iba a trabajar y yo cerré mis ojos y yo sentía pues que yo había hablado mucho tiempo con Dios. Yo le pedía al Nazareno de la Atalaya, al de Portobelo, y yo le decía a Dios que yo no me podía morir, que yo tenía una familia muy bonita. Y yo le decía a él que bueno, que él me mandara un ángel y que ese ángel me cubriera con su manto, pues yo le decía, y que él me sacara de allí. Veo que de repente sale una muchacha de la nada y ella salió por mi ventana. Ella sacó de repente el vidrio y ahí se quedó. Yo la vi, pero ¿qué ella hace ahí? O sea, se quedó ahí, pues yo pensé que ella iba a actuar. Yo sin pensarlo enseguida traté de escalar el bus como fuera y jalarla hacia afuera. Yo le decía, no, ven acá, tú no te vas a quedar ahí. Y la lancé y nos caímos las dos. Y nos arrastramos y yo la pude arrastrar más bien hasta cerca del canal de Osana. Ahí entonces vi que ella tenía unas medias. Yo lo que hice fue, de los nervios, yo quería como que alguien me diera un cuchillo, pero nadie iba a ponerse en eso. Y agarré mi llave y empecé a cortar las medias. Le quité las medias, le quité un reloj. El reloj era chocolate, pero estaba como todo masticado. Cuando yo se lo quité, se lo tuve que quitar muy lentamente, pero vi que era la única parte que no se le había quemado de su brazo. Mi mamá tiró a mi hermano por la ventana. Él contó cómo ella corría desesperada, buscando la manera de sacarlo del bus. Yo veía cómo ella agarraba al niño y lo paseaba por todo el bus tratando de ver cómo lo sacaba del bus. Él nos contó que antes de tirarlo por la ventana, ella ya se estaba quemando. Que los pies y los brazos le lloraban y le botaba agua de la piel, y que ella lo tiró y le dijo que corriera y que no se detuviera y que no mirara para atrás. Y él se detuvo y miró hacia atrás para ver si ella salía, y él dice que ella no salió, que él se regresó y él le decía, mamá, sal, que ella quería salir pero no pudo.
Él me abraza y cuando yo volteo hacia atrás, yo la veo y veo a la gente gritando, veo a la gente desaforada y el bus hace ¡boom! Fue cuestión de segundo. Un poquito más y yo me quedo dentro del bus. Y yo dije, yo no puedo estar aquí. Yo agarré al niño porque el niño quería ir para el bus. Yo lo agarré y lo abracé y me lo llevé. Yo corrí una cierta distancia. Cuando yo corrí, ya mi pierna no daba más y yo caí. Venía detrás de la nevera y me tocó ver la experiencia más fea de mi vida. Pensaba que había una... Venía atrás de la nevera y pensaba que había una pelea. Le digo a los pasajeros, con ese bus hay un problema. Pero al rato veo que una señora se tira por la ventana del bus y cae de cabeza. Veo el humo que sale y le digo a la gente, la nevera se está prendiendo, vamos a bajar ayudando a la gente. Comencé a tirar las ventanas. Lastimosamente no reventaban. Yo sentí a alguien que me llamaba, pero baja, pero yo no. ¿A dónde? Pues cómo voy a bajar. Entonces los vidrios aflojaron. A la tercera que le di, reventó. Ahí fue donde me salió un muchacho totalmente prendido. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Ahí yo sentí, bueno, que me sacaron así, pero yo caí fue encima de la persona que me estaba jalando. Ahí me desprendió la piel. O era la piel o era morirme ahí en el bus. Estando de turno el día 23 de octubre en el cuartel de Ricardo Arango, se da una alarma de un Charlie, 1070 Charlie, que significa carro prendido. Nos dirigimos al lugar con sirena y luces y todo. El Charlie se estaba dando frente a Osana, frente a la instalación de Osana. Saliendo ellos, yo me quedé normal porque yo era el jefe de la estación. Así que el oficial era el que tenía que salir ahí. Tranquilo, seguí en lo mío. Pero eso sí, vinieron dos motorizados de la policía, linces, diciendo, oigan, vayan allá al frente de Osana porque ahí hay un bus con gente adentro que se está prendiendo. Ahí fue donde yo le dije a Jaramillo que estaba ahí, el cabo, móntate y vamos para allá, en el rescate. Dando la maniobra de extinción, se me acerca un ciudadano, me toca por la espalda y me dice que lo que se ve atrás, el bulto que se ve atrás, en la parte de atrás del bus, eran puras personas que ya estaban quemadas. Entonces llegó la ambulancia en ese momento y decía el paramédico, venga, yo le decía, no, atienda al señor, que él está mal, yo estoy bien. Y él me decía, no, tranquila, que vamos a atenderlos a los dos, pero la vamos a atender a usted primero. Rompieron las bolsas de salina y me echaban esa salina por la cara, por los brazos, y yo no sentía nada, yo no sentía que eso me ardía ni nada. Cuando me bajo del carro, yo pregunto, ¿y dónde está la gente? Porque en tantas correderas, para aquí, para allá, no sabía quién era el herido. Nos dicen que no, que los heridos dijeron que el bus iba a explotar y la gente se fue. Y yo, bueno, comencé con los que tenía al frente, que era un señor que tenía, la piel totalmente al revés de los brazos. Le guindaba. Yo, bueno, estos son los primeros.
llevaron al Santo Tomás. Describe a la paciente femenina de 40 años, quemadura de más del 60%. ¿Cómo te llamas? Lidia. Respira fuerte. Y yo siempre estuve consciente, siempre. Pero hasta cuando ya yo fui al salón de operaciones, porque en urgencia ellos me canalizaron y una venita que tenía en este pedazo del brazo, que era lo que no se me había quemado, pero la vena se fue tan rápido y allá me tuvieron que poner catéter y me intubaron y todo. Y ellos me decían, Lidia, te tenemos que hacer tal procedimiento. Y yo decía, está bien. Yo pensaba que cooperando yo iba a salir de ahí, pero yo no veía la magnitud de lo grave que yo estaba, pues. Lesión en las orejas, en la cara, lesión en el tórax, lesión en los brazos, fractura probablemente aquí en la pierna, ¿no? La verdad es que yo creo que es mejor llevarlo a cuidados intensivos primero. Ok, muchachos, no vamos para intensivo, pues. Que ortopedia lo ve allá arriba. Cuando sentí una voz que me dice un doctor y que, hey, Luis, te vamos a hacer una traqueostomía, darle plomo. Dale plomo, doctor, dale plomo. Fue lo último que recuerdo que dije. Vamos. Listo. A los bomberos les tomó solamente 3 minutos llegar al lugar de los hechos. Una respuesta bastante rápida, que sin embargo se quedó corta, pues tomó solamente 90 segundos para que se consumara la tragedia. Durante el transcurso de esta investigación, representantes del Cuerpo de Bomberos de Panamá aseguraron que si una tragedia como esta volviera a repetirse, ellos no estarían preparados. Esta noche quizás responderemos muchos de los porqués técnicos de la tragedia, pero quedan otros porqués. ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué mis hijos? Para estas preguntas, José Ricardo, Mercedes, simplemente nosotros no tenemos respuestas. Se podía comparar eso como un accidente terrorista, ya que habían personas alteradas por todas partes, sirenas, personas con ganas de querer ayudar, de querer hacer algo, sin la posibilidad de hacer nada. Y llego hasta el puente del seguro y subo la rotonda del seguro y lo que me encuentro es la imagen del bus, ¿no? El corredor incendiado, todas las cintas amarillas, los bomberos, los guardias, la gente histérica, mucha gente nerviosa. Y yo escuchaba, pero mi corazón comenzó a palpitar algo que yo no entendía. Y palpitaba mi corazón cada día más fuerte, cada momento más fuerte. ¿Viste lo que pasó? ¿Y esa explosión dónde fue? Se ve un bus incendiado. La primera impresión que tengo yo, pienso que es un explosivo que se dio en un bus en Beirut o que se dio en Irak, donde esos son del día a día. Pero cuando mis compañeros me dicen, no, estoy en la cresta, yo me paro y veo el bus y digo, Dios mío, ¿cómo estará sufriendo esa gente? Jamás me pasó a mí por la mente pensar que Davidcito iba en ese bus. Terminamos de pagar el bus. Cuando entramos nos percatamos que en realidad era un bulto de cuerpos. Desconocían la cantidad de personas que se encontraban en el lugar. Yo hice un cálculo como de 10, yo reporté, hice un cálculo como de 10 personas. Yo escuchaba a la gente que decía, hay muertos, hay niños muertos. Y otro que decía, son 18 por lo menos que quedaron allá adentro. Jamás pensé que habían 18 cuerpos en ese espacio. No puede, la física es exacta. 18 cuerpos en ese espacio no cabe. Sacamos 18 cuerpos de ahí.
Y yo le decía al Señor, no, así no, Señor. Pero miraba con una esperanza los buses corredores que pasaban, que se desviaban. Parecía sacaba y me llamaba o el celular sonaba y seguía intentando el celular. Le pedí varios minutos de celular a personas ahí y me hacían el favor. Y nada, no contestaba. Y me fui acercando y me dice un muchacho, oye, joven, aquí están los sobrevivientes, una parte de los sobrevivientes, aquí están. Y cuando yo me acerco donde están los sobrevivientes, yo veo a una vecina mía y cuando veo a la vecina yo comprendí que mi familia venía en ese bus. Meterte ahí no es fácil, o sea, meterte ahí, inhalar esos vapores, o sea, y solamente de pensar que esa gente tiene familia. Y sonar un poco egoísta, pero pensé de qué ruta sería este bus y tendré familia yo aquí. Subí donde mi hija, me senté y vi la noticia. La vi en la televisión y digo, ¿qué cosa? Porque cuando lo que vi fue lo último, que estaban sacando a 2 niños. Y yo digo, ay, Padre del cielo, y había niños. Y después vi cuando sacaron la mamá. Y cuando salí de la casa, yo me fui caminando. Y cuando yo voy caminando, al ratito, como a los 4 o 5 minutos, veo que me dicen, abuela, abuela, abuela. Abuela, abuela. ¿Qué pasa, Karina? Que mi mamá está llamando a Zuli por el celular y no contesta. Pero si Zuli está en la casa con los niños, hoy es martes. No, hoy es lunes. Es la práctica de fútbol del Real Madrid. De repente yo me puse a pensar. O sea, vinieron las imágenes que yo había visto en la televisión, vino todo y como que de repente todo se conectó. Yo digo, hoy es lunes. Hoy hay práctica en el Real Madrid. Hoy Zuleika iba con Alvin y Josué. O sea, cuando yo digo eso, entonces de repente comencé a llorar y a decir, Zuli, Zuli. Entonces, donde yo iba como a tirar un paso hacia adelante, una joven me agarró y me dice, señora, señora, ¿qué le pasa? Nunca más la he vuelto a ver. Y le digo, es mi hija, mi hija no aparece. Y ella decía que no era ella. Y de tanto hablar y hablar, ella me dice, no son ellos. Pero si en tal caso fueran, tienes que seguir confiando en Dios. Es que una experiencia como esa no se la deseo a nadie. Imagínense, 21 años que llevo yo, o sea, voy para 21 años. Jamás preparan a un bombero ni a un rescatista para un trabajo como ese. Nadie en el mundo está preparado para eso. Yo estaba aquí en la boutique. Llegó el señor mensajero y me informa de que hay un accidente. ¿Un bus? ¿Pero iba vacío? No, dice que iba lleno y todos murieron. Tengo que llamar a mi familia de Torrijos Carter. Tomé el teléfono y llamé a mi casa donde mi mamá. Y me contestó mi sobrina. Tía, ¿usted está viendo lo del bus? Yo dije, no, mi amor, yo no lo estoy viendo, yo estoy en la oficina. Pero sí escuché, pero ¿por qué? Si no hace mucho yo hablé con mi mamá, porque yo había hablado con mi mamá póngase 2:45. Cuando llegué a la oficina, cuando llegué a la oficina, recibí una llamada a mi celular de las compañeras de trabajo de ella, que ella no iba llegado a su trabajo, que eran las 3:30 y ella no llegaba cuando ella era acostumbrada a llegar siempre puntual a las 2:30. Cuando a mí me dijeron eso, yo me corrió un escalofrío totalmente por el cuerpo que me paralicé y le dije a mi jefe, me voy. Y dije, ¿por qué te vas? Porque yo sé que mi esposa iba en ese bus. Y pasaban las horas y no llegaba y rogábamos a Dios que estuviera en algún lugar con alguien que la hubiera sacado. Fui al seguro, a la caja del Seguro Social y de repente una de las puertas de los consultorios se abre y sale un varón. Y me dice, varón, en el nombre de Dios, tu familia estaba dentro del bus. Discúlpame, perdóname, pero no pude hacer nada por tu familia. Yo le dije, tranquilo, varón, tenga paz, varón. Gracias por todo, varón. Y ahí me quebranté y comencé a llorar. Me dirigí a mi carro y lo arranqué y pasé la transímica al frente del seguro sin hacer alto. Los carros se pararon, sí, de la nada se pararon los carros. Yo pasé como si fuera una pista, pues. Pasé y regresé en un lugar de los hechos. Y le decía al guardia, déjame pasar, que mi familia... ¿Cómo tú sabes que tu familia está ahí? Yo, déjame pasar. Mi familia está ahí. Lo más que pude hacer fue levantar mi mirada a los cielos, porque la palabra me dice que de las alturas viene mi socorro.
Pues yo levanté la mirada y dije, Señor, si es tu voluntad que mi familia esté dentro de ese bus, dame la fuerza tú, fortaléceme tú. Ahí me dirigí entonces hacia Santo Tomás. Increíblemente, cuando llego a la ventanilla, yo me acerqué y la lista la tuve en mis manos. Como que me la tenían preparada para mí, para que me cerciorara que mi familia no estaba ahí. Y yo leí nombre por nombre. Y no aparecía el nombre de ninguno de mis familiares ahí, ni de mis hijos, ni de mi esposa. Yo le decía, Señor, ¿qué más? Me fui al hospital del niño y preguntaba a la gente que por ahí viene un niño. Increíblemente yo entré hasta donde estaba el niño, lugares que no se puede entrar. Pero Dios me abrió la puerta a ese, para que se me cerciorara que no era mi hijo. De León, en un momento cuando yo lo vi, le grité, Alvin, y el niño se volteó, pero no era mi hijo. Pero a pesar de todo, tenía una esperanza todavía. Como ser humano uno es como que no cree, como que es terco. Y me fui al Real Madrid, eso de las 5:30. Me bajo del carro, mi cuñado, y comienzo a buscar a mi hijo desesperado. Estaban los amigos míos, mis amigas, la mamá de los otros niños, y me decían, Edgar, ¿qué pasa? Y yo con lágrimas en los ojos, quebrantado, le decía, ¿alguien está aquí? Mencioné el nombre de uno de los entrenadores, Pascual, Chino, ¿alguien está aquí? Dice, no, ellos no han venido. ¿Pero qué pasa? Mis hijos acaban de morir en el buque, se incendió. Cuando llegué aquí a la cresta todo estaba cercado. Entré, pero tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Me asomé al palco de la iglesia. Había muchas personas observando hacia la calle. Y solo pude ver cuando el bus era arrastrado por una grúa, todo quemado. Le pregunté a unas personas que estaban allí curiosas qué había pasado y me contaron lo que había sucedido. Habían muerto muchas personas allí. Tomé el teléfono, llamé a mi hermana Marcela y su celular estaba apagado. Entré a la iglesia, me senté en las últimas sillas. Había una hermana dirigiendo la reunión y en ese momento ella pedía que oráramos por los familiares de las personas que habían fallecido. Y yo me uní a esa oración sin saber que yo había perdido a alguien ahí. Mi nombre es Nereida Sánchez, soy la esposa del señor Luis Contreras. El 23 de octubre me encontraba en mi trabajo, estaba en el área de la cocina, estaba fregando, limpiando la cocina, cuando mi celular empezó a sonar. Suena, y contesto, era una amiga que se llama Dixia, que me llamaba y me dice que había un accidente y que mi esposo iba en ese bus. Pero tú me estás diciendo la verdad, Dixia. Yo no podía tranquilizarme porque era mucho lo que estaba en ese momento viendo. Prendí la televisión y lo que veía era demasiado, o sea, no me podía controlar en ese momento. En medio de la angustia y del descontrol que tenía en ese momento, pues entonces llamé a la señora con la que trabajaba y le dije lo que estaba pasando. Y entonces ella me trasladó hasta el hospital junto con mi hermano. Cuando llegamos al hospital, al seguro, a urgencia, una enfermera me dijo, aquí está el listado de las personas sobrevivientes. Y yo busqué y mi hermana no estaba ahí. Yo me angustié y le dije, no puede ser, revisaron bien. Sí, ya revisamos, no estaba Marcela Rojas. Salimos al patio y allí pues nos echamos a llorar, regresar a la casa sin ella. ¿Cómo decirle a mi mamá? ¿Cómo explicarle? Marcela, era para ella, su bebé, era su niña, era el centro, Marcela era todo. Me llaman de su trabajo, me dicen que él no ha llegado a trabajar. Él era un hombre puntual, eso es lo que su papá le enseñó y su mamá también. Y yo me comienzo a preocupar y el corazón se me llena de angustia. Cuando son las 6 de la tarde, yo decido salir, ir a investigar en el Seguro Social y en el Hospital Santo Tomás.
y no encuentro a David, yo tenía la esperanza, bueno, se puede ir para un lado, se quedó dormido, se pasó de parada. Cuánta cosa a uno se le ocurre en la mente. Agarré el bus Transimi que me bajé en el Seguro Social. Fue el primer lugar donde yo fui. Me bajé y fui por todas las puertas de urgencia y pregunté, me dijeron que no iba a llegar nadie con ese nombre ahí. De ahí me fui caminando hasta Osana y vi el bus en la forma como quedó. Llegué hasta la orilla del bus y los guardias de ahí me sacaron de ahí y de ahí me fui caminando para el Santo Tomás. Cuando llegué al Santo Tomás, pregunté también, ningún nombre de eso estaba aquí. Ya mi hija estaba ahí, le dije a mi hija, vámonos para el Santa Fe para ver si ella está. Fuimos al Santa Fe, tampoco estaba. Y mi tío nos llama al celular que Juan David sí estaba en el hospital del niño, pero que mi mamá también iba en el bus, pero que no se sabía nada de mi mamá. Entonces, en ese momento también iba llegando mi papá. Nos fuimos para el hospital del niño y cuando llegamos allá, cuando yo fui a ver a mi hermanito, él dijo que no la buscaran más, que ella había fallecido porque él la vio cuando el bus estalló y que ella quiso salir pero no pudo. Entonces él dijo, mi mamá se quemó, se decía, mi mamá se quemó. Cuando pasó la noche, que él me llamaba apenas llegaba, cada media hora él me estaba llamando y él no me llamaba. Yo me comencé a preocupar, ¿verdad? Y llamaba al trabajo, llamaba al hotel donde se quedaba, llamaba a la agencia de transporte, llamaba a la agencia de... Porque a veces viajaba en avión, ¿verdad? Según el trabajo tenía, y en ningún lado se reportaba, ¿verdad? Entonces ya el día siguiente pasó la noche y él no llamaba. El día siguiente, entonces yo le digo a mi hijo, papá, tu papá no está en ningún lado, pues vamos a llamar, a buscarlo. Y comenzamos a buscarlo y por ningún lado lo encontrábamos. Hasta que pasaron una noticia donde dice de que faltaban 2 personas por reconocer, que era la niña y él. Yo le dije al hijo mío, papá, vaya al amor en que ese es su papá el que está allí. Y exactamente, eso es lo que pasó. Y la noticia el 23 de octubre. Un viaje sin regreso. Mi padrastro y yo tomamos la decisión de ir a la morgue. Cuando él entra y sale, y yo le pregunté cómo, ¿tú estás seguro? Porque varias veces le pregunté, ¿estás seguro? Se le ve la cara que le viste, se reconocen. Y él me dijo, yo la tenía puesta, y él me dijo, por eso. Me extrañé porque esto es plástico. Y eso no se quemó, dice, ¿no? Eso lo tiene ahí, está allí. Y ese es tu mamá, ese es su brazo y ese es tu mamá. Y a mi hermana, porque se le veía la carita. O sea, se le notaban, se reconocían sus facciones. Así que así fue que reconoció a mi hermana. Llegué a mi casa a las 10:30 de la noche. No sabía cómo decirle a mis hijos lo que iba a subir porque todavía no le podía decir nada porque ellos lo esperaban siempre a las 11 de la noche. Ella siempre llegaba a las 11:30 o 12 de la noche llegaba del trabajo. Los niños se acostaron a dormir sin nada, sin malicia de nada. Pero ya nosotros sí sabíamos, porque la hora que era y él no llegaba. Yo me senté afuera en el portal a mirar la loma para ver si bajaba. Nunca bajaba, no la veía llegar. Yo me quedé toda la noche despierto, sentado afuera en el portal, esperando para ver si bajaba por ahí. Pero nunca fue verdad que llegó, nunca llegó. O sea, eran las 5 de la mañana, yo estaba sentado esperando para ver si llegaba y no llegaba. El día siguiente nos levantamos temprano a las 6 de la mañana, la tía nos fue a buscar
de ella nos fue a buscar y nos llevó a la morgue de Ancón para identificar, para ver si estaba ahí. Cuando yo llegué al juzgado, entramos, nos estaban buscando los papeles. Da la casualidad que en uno de los expedientes que tenía la muchacha ahí, se le movió la carpeta que ella tenía y la cédula de mi esposa estaba ahí. Cuando mi hija vio la cédula, ella me dice, papá, mi mamá está aquí. Pues al ver que no se reportaba, que no aparecía en su trabajo, al día siguiente tomé la decisión con mi hermano, porque yo no es que sea muy valiente. En un tema como este yo creo que nadie tiene un corazón tan valiente que puede decir, yo fui, yo lo identifiqué y yo soy mentira. Yo fui con mi hermano que se llama Armando Ramírez, mi hermano mayor. Fuimos a la morgue judicial, había muchísima gente ahí, periodistas. Cuando me llama una señora y me describe el cuerpo de un muchacho que tiene 1,90 m, 210 libras, llavero como el que usaba David, yo digo todavía, las cosas son comunes en Panamá. Me llaman para que vaya a reconocer el cuerpo. Yo casi me muero. Yo casi me muero al ver el cuerpo de mi querido hijo. Prácticamente todo su cuerpo calcinado, había perdido las extremidades y el rostro se le había partido por la intensa calor. Bueno, entonces con mi familia, con mi cuñado me fuimos para la morgue, donde me habían indicado que llevaban a todos los cadáveres. Intentamos, pero no nos dejaron pasar. Regresamos a la casa. La señora me consolaba, yo la consolaba a ella. Y ella me hablaba las palabras en la noche para que yo pudiera dormir tranquilo. Entonces, yo me preguntaba, Señor, ¿ahora qué hago? Son 3 cadáveres. Son 3 cadáveres que tengo que enterrar y además tengo $15 de capital en mi bolsillo, Señor. Y el Señor me respondió. El 25 fui a retirar a mi familia a la morgue judicial y me llaman al Ministerio de Salud, a uno del despacho del ministro de Salud. Ahí me encuentro con una señora que se llama licenciada González, que es del Departamento de Psicología de la Presidencia. Y ella me dice, señor Escartín, yo vengo de parte del presidente Martín Torrijos. Él está muy sentido, lamenta mucho lo que ha pasado. Y él va a hacerse responsable de los gastos, no solamente de su familia, sino de todos los que murieron en el bus, pues. Yo vi el poder de Dios ahí manifestado, que le tocó el corazón al presidente y pagó todos mis deudas, que no tuve que pagar ni un centavo. Cuando yo lo vi que estaba entubado, acostado, forrado, que parecía como una momia, sinceramente yo decía, Luis, mi amor, yo le dije, no puedo creer que te pasó, o sea, no puedo creer que estés allí, no me puedas decir nada, o sea, yo le hablaba y lógico, no me iba a decir nada porque él estaba inconsciente, no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y salí corriendo nuevamente como una loca de ese hospital. Cuando yo salí, mi suegra me agarra y me dice, ¿qué te pasa? Yo no puedo creer, yo no puedo ver, yo no sé, díganme que eso es mentira, díganme que eso no está pasando. Y nuevamente me calmeaba y volví a entrar. Cuando lo vi por segunda vez, yo le hablé ya más calmada. Lucho, tú me escuchas. Lucho es Neri, es tu esposa. Y yo vi un gesto de parte de él, como que si me levantara la mano. Y entonces en ese momento yo dije, Dios mío, Señor, este hombre quiere vivir, ayúdalo. La transición de despertarme, yo sentía como una desesperación en qué es lo que estaba pasando. Señor Contreras, soy el doctor Pérez. En la actualidad usted se encuentra en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Tomás. Es cierto que se encuentra un poco agitado, pero ahora mismo lo estamos cuidando y atendiendo. Por favor, tranquilícese. Yo pensé que eran como 5 o 4 días que yo estuve inconsciente. Y entonces yo
sentía una cuestión en la boca que no podía ni hablar. Movía los dedos, pero no me los podía ver. Bueno, en eso parece que mi esposa estaba afuera en el pasillo y la llamaron, que yo había despertado. Pero ella no me dijo nada. Yo le hice señas que es lo que estaba pasando. Entonces ella no me contesta. Dice, no, se te va a mandar un psicólogo. Bueno, se fueron. Como a la media hora llegó una señora que es psicóloga, la doctora. Me comenzó a explicar qué es lo que había pasado, que yo había tenido un accidente en donde habían muerto 18 personas, que yo con suerte salí pero tenía quemadura en un 68% de mi cuerpo. Y me comenzó a explicar todo lo que se estaba haciendo y los doctores y todo eso. Pero ella no me había dicho cuántos días había pasado. Y yo le hago señas y ella me entendió que eran los días. Entonces me dice, no, si tú llevas 1 mes y 5 días en coma. Ya nada más miré para ahí, miré para los aparatos. Cuando a mi esposa se le salieron las lágrimas. Y yo, Dios santo. Pero yo creo que ahorita no me muero. Yo me sentía como si fuera un monstruo, pues. Porque digo, la sociedad no está acostumbrada a verlo a uno así, pues, porque siempre ven a las personas con su cara bonita, que sí, que lo otro. Pero la sociedad no comprende eso. Y puede que a veces lo vean a uno con ojos de que le digan, ay, esa persona es fuerte, esa persona sí es luchadora, pero muchas veces puede ser que lo vean a uno y lo vean con esos ojos como de burla, que sin querer hieren mucho. Me he hecho muchas reflexiones y mentalmente he creado un escenario de los últimos momentos del bus, cuando el bus se aproximaba al puente sobre la vía Martín Sosa. El chofer y el asistente levantan la tapa y se levanta una lengua de fuego que llega hasta el techo. En ese momento reina la confusión, el caos y la desesperación. El fuego avanza por los primeros asientos y más rápidamente por el techo, hacia la parte trasera. El bus se llena de humo y entonces ocurre una segunda explosión que revienta todos los vidrios y libera al último sobreviviente. El primer informe de PTJ, cuando se incendia el bus, relaciona que hubo problemas eléctricos, tanto problemas eléctricos como los problemas del aire acondicionado. El aire acondicionado se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Y como ese bus era un bus de los que califican de lujo, entonces la exigencia es que debería tener aire acondicionado. De ahí el interés del propietario en hacer lo posible para que el aire acondicionado funcionara, pero el hecho es que no funcionaba. No funcionaba porque no tenía capacidad. Se ha dicho que el bus 8B06 no ha tenido suficiente capacidad en aire acondicionado. Sin embargo, cabe destacar que eso era un bus de ruta interurbana y los pasajeros se subían y bajaban en las paradas intermedias. Eso introducía la carga adicional caliente al bus y hacía que los pasajeros sienten calor. Cabe destacar también que en el momento del siniestro todo el sistema del aire acondicionado y eléctrico ha sido cambiado, ya que aproximadamente 2 años anteriores al mismo, el bus tuvo un choque frontal. Después de ese choque frontal, se dio por realizar una reparación tanto eléctrica como de aire acondicionado, la cual nunca se realizó en el taller autorizado. Lo que se llama la conexión bruja es lo que usualmente se conoce en el argot popular de la electricidad como un pedazo de conductor o puente para sustituir un fusible. Es cierto que esa conexión existía, que ese puente brujo existía, pero no tenía que hacer nada con el sistema de aire acondicionado, en lo absoluto. No guardaba ninguna relación. El informe de la PTJ atribuía las causas a que la bobina de los compresores se había quemado y que al quemarse entonces había producido un aumento de corriente y que ese aumento de corriente había producido calor, que había derretido las mangueras y se había producido el incendio. Bien, cuando yo me incorporé a la investigación, pues decidimos comprobar
esa teoría. ¿Y qué hicimos? Ver si efectivamente las bobinas de los compresores estaban quemadas, ¿no? Entonces, como usted puede ver aquí en este video, los destornilladores están siendo sostenidos por la fuerza magnética que produce la bobina. Cuando se le suprime la corriente, los destornilladores caen, lo que muestra que las bobinas estaban trabajando y que nunca habían estado quemadas. Eso descartó por completo la tesis de la PTJ. El incendio ni se originó por la quema de las bobinas ni por el puente. Entonces había que buscar otras causas y ahí es pues donde nos dirigimos a investigar por el lado del gas. El análisis químico realizado por PTJ también determina que se encontró en el lugar del siniestro un gas refrigerante denominado HC12A. Este de por sí es un gas refrigerante que no vino de fábrica. En algún momento de esta trágica historia, alguien le pone el gas HC12A, que es un gas altamente inflamable, es explosivo y en el país de origen de fabricación, que es los Estados Unidos, está prohibido en numerosos estados. Aquí en Panamá sí tiene la certificación del Ministerio de Comercio e Industrias. Si se cambia un gas refrigerante, eso es una intervención y una alteración en el sistema original que contenía el gas 134A, aprobado por el protocolo de Kioto y el que venía originalmente de fábrica. El día 23 de octubre, por razones desconocidas, y cuando el bus ya transitaba cerca de la Martín Sosa, debió haberse producido un escape de gas. Pero el gas por sí solo no podía incendiarse. Necesitaba de la ayuda de una chispa. Todos los vehículos a motor tienen un alternador y ese alternador tiene unas escobillas de grafito, en las cuales constantemente se producen chispas de pequeña magnitud, pero como el gas era muy inflamable, pudo haber sido una de las causas. Lo otro pudo haber sido alguna fuga, una chispa del sistema de escape, o tal vez hay unos pasajeros que reportan que antes de que saliera el humo, ellos sintieron que el bus cayó en un bache, tuvo un golpe, y luego se nota entonces, percibieron el incendio. Yo pienso que tal vez pudo haber sido la fricción de partes metálicas las que produce el arco que incendia el gas. Su opción era recurrir a las salidas de emergencia. Muchos creyeron que el bus las tenía, pero cuando avanzaron en busca de ellas no las encontraron. Para mí, la causa real de la tragedia es esa. La gente de atrás trataba como de buscar debajo de los asientos del último sillón que estaba así trepado, para ver si había alguna puerta o algo, pero nunca encontraron una puerta. El 17 de agosto de este año ocurrió un fuego en un autobús de la ruta Panamá-Colón, en Chilibre, cerca de la entrada del corredor norte. Cuando el bus empezó a echar humo, todo el mundo salió por la puerta trasera. Gracias a Dios la puerta no tenía candado, si no tuviéramos chicharrón ahorita. Ese bus traía 46 pasajeros. Claro, era un bus de los tipos diablo rojos, con el motor en la parte de adelante, fuera de la cabina de los pasajeros. Pero ahí ocurrieron algunos hechos similares. Tanto el chofer como el asistente levantaron la tapa del motor y el fuego entonces cobró fuerza. Se produce el incendio en la parte delantera del bus y al final el bus se quema totalmente. Sin embargo, la gran mayoría de los pasajeros pudo salir por la puerta de emergencia. En cierta forma, yo le voy a decir una cosa. Las 18 personas que murieron el 23 de octubre y los 2 severamente lesionados son mártires del transporte panameño. Esos mártires le salvaron la vida a esas personas y a otras en las que se ha usado la puerta de emergencia para salir ilesos.
La ley 269, que modifica las leyes de transporte en nuestro país, fueron finalmente aprobadas la semana pasada en la Asamblea Nacional de Diputados. Señores, pero más allá de las leyes, en Panamá necesitamos de voluntad política y conciencia ciudadana para lograr un verdadero cambio en el sistema de transporte público. Así es, los hechos del 23 de octubre del 2006 deberán continuar siendo el motor por el cual los ciudadanos puedan exigir el derecho a un transporte digno y no ser ya, nunca más, rehenes de un sistema. Amigos, y creemos que solo confrontando lo ocurrido aquel día lograremos que tanto dolor no haya sido en vano. El 23 de octubre es el equivalente al 9 de enero. Y en ese sentido yo como panameño me he solidarizado con esas víctimas y sé que muchos padres, familias también están en sus hogares solidarizados con familiares de las víctimas del 23 de octubre. Pero así como mi hijo falleció hace 2 años, hay otros niños que han fallecido por la irresponsabilidad de conductores. En este cementerio, la estadística de la violencia de pandilla es grande, pero también en este cementerio, las estadísticas de víctimas por el accidente de tránsito por irresponsables conductores de buses también es más grande todavía. 18 personas mueren. ¿Por qué mueren? No porque no había salidas de emergencia. Mueren porque aconteció un fuego. Mueren porque un conductor irresponsable no utiliza el sistema de extintores, no deja que los pasajeros salen, abre la tapa del carro mientras los pasajeros están dentro del bus, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de la salida de emergencia, vuelvo y repito, este tema es muy delicado. No existe actualmente una normativa concluyente acerca de la señalización en la República de Panamá. Por lo menos en el momento cuando se accidentó el bus. Yo no acepto que me digan que porque no hay reglamentaciones, yo debo seguir consintiendo ese defecto. O sea, es urgente que corrijamos esos errores. Tanto usuarios, transportistas, autoridades están poniendo específicamente en la legislación que todo vehículo dedicado al transporte público tenga que tener algún mecanismo de seguridad. De no tenerlo, que sea una causal automática de cancelación de un certificado de operación y sanciones a las prestatarias que operan estas rutas donde estos vehículos entren. Nosotros no entendemos por qué directores y directores que han sucedido en la autoridad del tránsito han querido tratar de mejorar eso, pero en el fondo viene la presión de los grupos transportistas y logran su objetivo independientemente, se afilian a un partido político y logran su objetivo, logran en su momento de campaña política más cupos, logran prebendas. Antes de la tragedia del 23 de octubre, nos consta a todos que los buses transitaban con candados en las puertas de emergencia, los que lo tenían. Aún todavía vemos que los buses que tienen puertas de emergencia la tienen obstruida. Algunas veces usted la ve obstruida con la llanta, con tanques o con un asiento que ha sido ampliado para admitir mayor capacidad de pasajeros a costas de la seguridad de los restantes. Usted ve a menudo, porque estamos hablando en realidad de un tema de seguridad, usted ve a menudo que los autobuses de transporte público deciden pararse donde le da la gana. Un ejemplo lo tenemos en el Corredor Sur, por ejemplo. Se paran intempestivamente sin tomar en cuenta que podrían ser colisionados porque no deben pararse en una vía de tránsito rápido. Lamentablemente me arrebatan a David de las manos porque este accidente no fue a causa de un imprevisto. Este fue crónica de una muerte anunciada. Esto se pudo prevenir si las autoridades hubieran hecho cumplir la ley 14 y la ley 34 que regulan el transporte en Panamá. Si hubieran hecho un revisado a conciencia, si el conductor de bus hubiera sido responsable y no piensa en los 25 centavos, sino que piensa que él tenía un arma de muerte si irresponsablemente se conducía ese vehículo, porque utilizaron un gas que era inflamable.
porque personas no idóneas le metieron la mano al bus. Pseudo mecánicos, pseudo electrónicos, pseudo profesionales como tenemos en Panamá, que reparan los buses en los palos de mango. Esas cosas tienen que terminar en Panamá, porque están jugando con nuestros hijos a la ruleta rusa. Hay una queja palpable del usuario con respecto a la calidad de servicio, específicamente al trato de los mismos conductores en el sistema. Evidentemente, los conductores son también víctimas de este sistema. Se convierten en personas totalmente agresivas, personas que en un momento dado salen a la competencia de buscar los 25 centavos en las carreteras, ¿verdad? La gente no se pone a ver, a veces, por ejemplo, yo como conductor, a veces yo salgo a la mañana tranquilo de mi hogar, salgo, me persino, bueno, me voy. Lo primero que uno se topa con un pasajero en la calle que le dice, por favor, córrase, señores. Lo primero que te comienza a insultar. Y como no hay medicina en el mundo que me cuide este dolor, nosotros nos hemos propuesto crear un movimiento, y ese movimiento se llama Comisión de Usuarios de Transporte Público Movimiento 23 de Octubre, que lo forman panameños leales a esta patria, que lo forman panameños que no quieren que otros panameños fallezcan como fallecieron 18 mártires del transporte, víctimas de la negligencia de conductores y autoridades que no se supieron ponerle el pantalón. Para poder lograr algunos puntos dentro de la Comisión de Transporte, prácticamente nosotros los usuarios tuvimos que mendigarle a los comisionados, a los diputados transportistas. En segundo debate, si no hubiéramos hecho la presión que hemos hecho, el señor presidente no nos hubiera escuchado. ¿Por qué? Porque los legisladores, los diputados, habían llevado una ley favoreciendo prácticamente a los transportistas. Parece mentira, pero ha pasado un año y los panameños están pensando en carnaval, los panameños están pensando en fiestas navideñas, pero no recuerdan a este poco de inocentes que murieron. La misión que yo tengo en esto, lo que decidió me dio la otra oportunidad de vivir. Primero es hacer una fundación para quemados adultos aquí en Panamá. La otra misión era conformar un comité que ya existe, yo soy el presidente de ese comité, en donde vamos a luchar por esta causa, o sea, que esto no quede impune. Yo creo que ha llegado el momento en que las autoridades se enserien y le pongan un fin al desorden en el transporte. Yo creo que ha llegado el momento en que las autoridades llamen a los culpables, llamen a los que tuvieron que ver de una forma u otra en este accidente y nosotros sintamos que hay justicia, porque la justicia tardía no es justicia. Si cerramos la calle, la gente le molesta, pero entonces cuando hay la tragedia y pasan las cosas que van a buscar arreglos y alternativas, ¿no? Esto no puede pasar. Dios me dio una oportunidad y yo tengo que aprovecharla, porque si Él me dejó aquí es para hacer cosas buenas y mejores. Y eso es lo que yo estoy haciendo y pretendo hacer. Y una de las cosas que sí me ha consolado, porque yo creo que Dios llegó antes que las llamas. Dios llegó y Dios estaba ahí con ellos. Ese es mi consuelo, esa es mi fe. Y una de las cosas que me inspira a seguir adelante, no puedo decir, porque no puedo engañar, que no hay momentos de tristeza. Si hay momentos de tristeza, somos humanos. Hay momentos de llanto también, por el hecho de que no están conmigo y me hacen falta. Pero hay algo más grande que el dolor, y es el saber que yo los voy a ver. Alvin, el futbolista, yo le tenía apodo del fantasmita, porque cuando estaba en la cancha, salía de repente entre los jugadores y agarraba la bola y hacía una pirueta. Y a mi hijo más pequeño, Josué, bueno, me gustaría que lo recordaran como un niño fuerte, de una fortaleza, que lo que se proponía lo lograba. Y le doy un consejo a todos los padres: aprovechen sus niños, sus hijos al máximo, enséñenles los valores, enséñenles lo mejor, pero ante todo enséñenles la palabra. Tú le creas un carácter tremendo, tremendo carácter, no era cualquiera que la pudiera lidiar. Pero como ella me puso en la carta,
Ya sé por qué Dios te puso en mi camino, porque es el único hombre que ha podido soportar mi carácter. Yo cuando los recuerdo muchas veces me río. Me recuerdo de Josué, que era tan hiperactivo. Un día llegué a la casa y me dice, abuela, antes éramos ricos y ahora somos pobres. Digo, ¿por qué, mi amor? Dice, porque se me acabó la mantequilla de maní. Y yo digo, no te preocupes, mi amor, que ahora mismo te vuelves rico. Y era tan despierto, Alvin era más callado, pero era de más fuerte ánimo. Zuleika, una hija excepcional, una compañera tan maravillosa que Dios me dio. Yo voy a leerle esta carta. Esta carta en sí, las palabras, el mensaje que hay aquí significa mucho para mí. Y es algo bien especial que mi hija me escribió antes de morir. La mejor parte está aquí, que es la que quiero regalar a todos aquellos que de repente no tienen un consuelo, porque esta parte es para mí, pero es para ustedes también. Dice, mamá, te amo mucho. Siempre tenlo presente. Sigue los caminos del Señor, que es lo mejor que nos ha pasado. No desmayes. Mamá, perdona toda mi falta. Te quiero mucho, tus hijos y tus nietos. Aquí me firma Zuleika, Alvin y Josué. David, al momento de fallecer, estaba estudiando la Biblia. Él quería ser un cristiano. Yo lo recuerdo como un hijo cariñoso, como un hijo preocupado por superarse, por un hijo preocupado por su padre y por su madre. Y realmente el mensaje que yo le puedo mandar a los padres en este momento es, padre, abraza a tu hijo. Abraza a tu hijo. Porque cuando no lo tienes... Yo quiero que la gente recuerde a mi mamá como una mujer luchadora, trabajadora, que siempre nos dio lo mejor de sí, que para nosotros es duro. Ya que era una mujer joven, muy llena de vida. Mis hijos, les duele eso. Y me duele a mí como su esposo. Una madre que ella prefería quedarse sin comer por dárselo a ellos. No se vestía ella por darle de vestir a sus hijos. Fue una madre ejemplar. Tengo una madre ejemplar y una esposa muy maravillosa. Esta Marcela que se describe en estas notas es la misma Marcela que conocimos. Es la Marcela que compartió tantas cosas con nosotros. Realmente es ella. Y ella se describe de la siguiente manera. Soy una joven sencilla y muy cariñosa. Soy de la provincia de Coclé, pero también tengo raíces santiagueñas. Tuve problemas al nacer, ya que nací de pie y presentaba problemas en el momento del parto. Pero finalmente llegué al mundo con 5 libras. Mi familia es muy unida. Somos 6 miembros en total, pues quedé huérfana de padre a los 11 años de edad. Soy una persona callada, humilde y sincera. Lo importante en mi vida es mi familia, principalmente mi madre. Estoy muy apegada a ella. Y doy gracias a Dios porque Él está en la presencia de Dios. Doy gracias a Dios porque Él fue un hombre que amaba a Dios y a los niños. Amó al pueblo de Gatuncillo Sur como a su propia vida. Ese era mi esposo. El hombre que no le pedía tiempo a Dios, sino daba el tiempo completo al Señor. Ese fue Carlos Antonio Parma, el pastor de Gatuncillo Sur, fundador de la Iglesia Nueva Jerusalén. Yo recuerdo a mi madre como una madre ejemplar para mí. O sea, siempre nos inculcó buenos ejemplos, nos enseñó siempre que en la vida hay que tratar de conseguir lo que uno hasta el momento no ha logrado. Agripina era amor para todos. Sus puertas, su corazón siempre estaba abierto para todo el que las necesitara en algún momento. El día 22 de septiembre del 2006, Agripina recibe su personería jurídica y su fundación y su sueño
van a seguir vivos porque ella está viva. Déjeme decirle algo, yo no guardo rencor, no guardo ira, ni al mecánico, ni al dueño del bus, ni mucho menos al chofer. Son cosas que pasan y el Señor toma control de todo. Y cuando yo me acuerdo de mis oraciones de ellos, yo le pido al Señor que ellos se vuelquen a Él, que busquen su camino, y que a lo mejor no tendrán libertad, pero su alma sí tiene libertad. Así que yo le pediría a él por este medio, ¿no?, que si algún día él pudiera escuchar la palabra y doblar rodillas y entregarse al Señor, él va a sentir la verdadera libertad. Y quisiera decir, agregar algo. Todo el mundo que va a ver este documental, que se acuerden de Dios. Dios nos regala 365 días al año, 24 horas al día. No nos acordamos ni 5 minutos de Dios. No le damos ni gracias, ni por salida, ni porque estamos vivos nuestros familiares, ni regreso cuando venimos del trabajo, por el afán de ir a trabajar. Y realmente la esencia de la vida, que es Dios, no la apreciamos. Y como dice la Biblia, Dios es amor. Y ese es el verdadero amor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto. Porque yo sé, Él nunca me ha fallado. Puedo sentir su misericordia sobre mí. Viene de lo alto, viene de su diestra, viene de su trono, de su espíritu. Viene de lo alto, viene de su diestra, viene de su trono, viene del Señor.